Y Alejandro tiene razón, hemos dejado de hablar de la delincuencia y ahora lo que está de moda son los de la coordinadora. Porque indignó a muchísima gente, a muchos nos indignó lo que sucedió con los maestros antier, que fueron rapados, que los obligaron a caminar por una avenida descalzos con un letrero bastante ofensivo para ellos, que son maestros que cumplen con su deber, que estaban cumpliendo con la orden que recibieron de reportar a los maestros que habían asistido, y además era también el director del bachilleres, del colegio de bachilleres, que no quiere cerrar su escuela, no quiere dejar de dar clases, no quiere dejar a los muchachos sin lo que les corresponde al estar inscritos en una escuela, que es recibir educación. Pero ahora resulta que el que vandalizó a los maestros, que no es maestro, sino que es el líder de la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata, que él es el responsable de la agresión en contra de profesores. Él ya fue detenido y está rindiendo su declaración ante el Ministerio Público y se determinará ahí su situación jurídica. Pero que los del CENTE, los de la coordinadora se deslinden del asunto, no es posible. Porque además se jactaron del mismo. Sí. En el programa de Denise Merker. En todos los sitios en donde les abrieron el micrófono. Claro. En todos hasta que alguien se dio cuenta de la barbaridad de lo que estaban diciendo y ya se dio la consigna. No, deslíndense. Mandaron un comunicado. Sí, un comunicado. Son unos cobardes. O sea, la gente, sus líderes son unos cobardes. Y ahora ya están diciendo que fueron infiltrados, que son otros grupos. Perfecto, digamos, concedamos que sí, permitiendo sin conceder, como se dice. Pero entonces la gente debió haber defendido a esos maestros, simplemente porque son parte del mismo grupo, en teoría son maestros. Los líderes de la gente son maestros como a estos a quienes agredieron, y no hubo ningún tipo de intención de la gente de defender de esta vejación a los 9 profesores que estaban siendo vejados. Entonces, tanto peca el que mata la vaca como el que le ata la pata. Y eso permitiendo, que hayan sido infiltrados u otros grupos. Para mí, yo eso no me lo trago. Han de creer que somos tontos los mexicanos. Entonces es muy fácil echar la piedra y esconder la mano y siempre, sí fueron unos infiltrados, por favor. Vemos el grado de agresión. Hicieron ayer lo mismo, pero ahora expusieron a policías y en Oaxaca. A otros infiltrados. Los detuvieron 7 horas. Un procedimiento habitual en ellos. En todos lados hay muchos antecedentes con las familias que buscan que haya clase, con todo aquel que manifiesta algún tipo de oposición a sus políticas. Hay una especie de linchamiento casi moral. Y no es la primera vez que sucede, porque hay que recordar que cuando fue una de las primeras evaluaciones, y esto también ocurrió en Chiapas, ya también a unas maestras a una maestra le habían cortado el cabello. Y después de esto ya habían advertido que a todos los que consideraran traidores a su movimiento, se los iban a hacer. Entonces, si tú no estás de acuerdo con esa práctica, ¿por qué permites que otros en tu nombre la realicen? Bueno, suponiendo que te deslindas, ¿no? Que dices, bueno, no eran de nuestro grupo. Pero ya cuando usas términos como traidores, porque piensas de una manera distinta de lo que está proponiendo un pseudo líder o un pseudo maestro, o sea, ya en ese momento te percatas de qué tipo de gente es y qué tipo son intolerantes, antidemocráticos. O sea, no tiene nada que ver con la real defensa de las causas del pueblo o las causas sociales. No tiene que ver. El problema es que aquí le cantan bonito a la gente y ya se creen todo el asunto de no, y es que el pueblo defiende y estos líderes, los grandes ideales por los cuales el país... No es cierto, ese es el canto de las sirenas. Y fíjate que sería bueno investigar de cada uno de los que participan con la CENTE, ver si realmente son maestros. Bueno, primero si son maestros, y si lo son,
ver si llegaron a ese cargo porque de veras tienen los estudios o porque les heredaron la plaza o porque la compraron por ahí. O sea, sería bueno investigar qué tanto. Eso ya lo tienen, porque si no ya hubiera habido elementos para además sancionarlos. Los elementos de la CENTE no solo están en la CENTE, sino en marbetes como ese que dirigía la persona que se detuvo, ¿no? Son grupos, son los que la organización están proletaria. En el movimiento, claro. Sí, lo que sucede es que la del coordinadora ha brindado apoyo a diferentes grupos campesinos y obreros, y sobre todo en Chiapas, que hay una cantidad de grupos a raíz de que se forma el ejército zapatista, surgen grupos en defensa de el idioma, en defensa de las costumbres, surgen grupos y son como un grupo proletario, porque, a ver, Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata, ¿a qué se refiere? ¿Y por qué? ¿Dónde trabajan? ¿Qué hacen? ¿Y por qué tendrían que haber ido contra los maestros? Esa organización proletaria independiente. O sea, porque ellos son los que perpetran esta vejación contra los maestros. Discúlpenme, o sea, también creen que nos chupamos el dedo. Sí. Y esta misma organización, porque tampoco hay un orden ni las autoridades pusieron efectivamente un límite a sus acciones. Cuando detienen a Calvo López, los simpatizantes, los de su grupo, quemaron 4 patrullas, retuvieron a 18 funcionarios estatales, saquearon y destruyeron muebles que se hallaban dentro de la dependencia. Ya después de que hicieron todo eso, entonces ya llegó la policía municipal, que intentaron recuperar la fiscalía, pero los manifestantes rompieron cristales y realizaron pintas en el edificio. Entonces, mientras están cometiendo todos esos actos vandálicos, las autoridades los ven a ver a qué horas terminan. Sí, porque las autoridades son cómplices. Por omisión. ¿No? Por omisión y por consignas políticas de sus propios grupos. Y bueno, ya nos comentaban lo de los policías en Oaxaca, los tuvieron un buen rato. Y lo que yo vi que fue un error grave, para liberarlos firmaron un convenio en donde no habría represalias para los que habían detenido a los policías. Es que hoy en día la protesta en México se confunde la represalia con la aplicación de la ley. La aplicación de la ley no es una represalia y no es represión, es simplemente que te metas al juego de la institución y de la ley. Además, un acuerdo logrado bajo coerción es inválido. Claro. No tienen por qué cumplirlo. Si ellos no cumplen, ¿por qué las autoridades? Si tiene una pistola en la sien del rehén, claro que se firma un convenio, pero es inválido porque se hizo bajo coerción. Claro. Sí, entonces tiene aterrorizada a la zona. Y eso es lo que no toman en cuenta quienes, los maestros, la esencia de nuestra patria, la juventud. Y también ahora ya se sabe que hay escuelas que están totalmente controladas por la coordinadora en Oaxaca, pero tenemos que recordar que la coordinadora en Oaxaca ya no tiene recursos como los tuvo antes de que interviniera el gobierno federal en el Instituto de Educación en Oaxaca. Entonces, en esas escuelas les están exigiendo a los padres de familia que se cooperen para que puedan venir a hacer sus alborotos al Distrito Federal. Entonces dice la señora que hace este relato que les digan qué hacen. Si nuestros niños están ahí inscritos, desde luego no tienen clases en este momento, o como se están rotando para evitar la sanción, para evitar el cese, entonces vienen 3 días y se regresan para estar el cuarto, y el descuento se los están dando, pero están obligando a los padres
a que les ayuden con la amenaza de que si no tendrán los documentos para sus hijos. Esa amenaza, chantaje. Sí, eso están sometidos a un grupo autoritario en este lugar. Sí, y es terrible que aparentemente, y creo que muchas personas coinciden en eso, que se ha ido debilitando el movimiento de la coordinadora, pero de que están dando mucha lata, sin duda. Porque no hay una aplicación a la ley, yo insisto, o sea, con 300 personas puedes paralizar, puedes bloquear, puedes detener, o sea, no necesita que el país esté en llamas. De hecho, en México siempre se habla del gran paro nacional, nunca en la historia de México ha habido, creo que solo en la época cristera, el boicot aquel económico que hicieron contra la ley de calles que regulaba el artículo 130 constitucional, pero después de eso, y eso habría que ver si sí fue nacional, nunca ha habido un paro nacional. O sea, no sabemos lo que ha sucedido como en Argentina, que sí para totalmente todo el país. En Francia, aquí que no. acaban de aquí parar, no es cierto, cerraron todas las gasolineras en Francia. Aquí esto del paro nacional es la manera de decir, pues no me alcanza porque tengo 300 hombres, pero vamos a amenazar. El problema es que sí con 300 o con 20 o con 20 tiendas de campaña paralizas la Ciudad de México. Sí, pero este caso fue un golpe tremendo contra la gente ante la opinión pública. Sí, claro. Porque sí. pone a reflexionar a muchos. Sí. De veras, que de veras, de los pocos, ese remanente que quedaba, que creía en la buena fe del maestro, claro, de aquella apoyo que tenían en los años 90, que la gente andaba con cartones en los coches diciendo apoyen a los maestros. Eso se ha erosionado. Y esto es un golpe mediático y de imagen muy difícil de reponerse. Claro, porque igual de aquel partido, en este caso López Obrador, que mantiene su respaldo y totalmente incondicional a quienes, a los golpeadores, a los que maltratan a ancianos ante las cámaras. Porque la CENTE terminó por convertirse en lo que criticaba, que era el CENTE. O sea, acuérdense que la CENTE es una parte, digamos, de oposición o de disidencia dentro del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y surgió en su momento cuando le dan el golpe a Jongitud. Ahí es donde como que agarra fuerza. Pero al final de todo, terminó convirtiéndose en otro lastre para la educación porque encontró nuevas y las mismas canonjías, prebendas, recursos y demás. Y entonces, de pronto tenías un sindicato que se volvió en dos sindicatos prostituidos, que no tienen nada que ver con la real y legítima defensa de los derechos de los maestros.